Hola, muy buenos días compañeros y profesora. Junto con saludar, hoy con mi grupo nosotros expondremos sobre el accidente cerebrovascular, principalmente el isquémico. Los integrantes del grupo son Elizabeth Acevedo, Génesis Arias, Lucy Riquelme, Nicole Salas, Joana Torres, Alejandra Latut y quien les habla Carla Flores. A continuación le mostraremos un video de la fisiopatología del accidente cerebrovascular. El día de hoy vamos a hablar acerca del accidente cerebrovascular. Bueno, ¿qué es el accidente cerebrovascular? También lo puedes encontrar como enfermedad cerebrovascular, conocido también como ACV o ictus. Bueno, se define como la alteración que puede ser transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. O sea, hay un defecto en la circulación sanguínea que va al cerebro que ocasiona una alteración en un área del cerebro. Ahora, dependiendo de qué es lo que causa este defecto en la circulación, se va a dividir en ACV hemorrágico y ACV isquémico. El hemorrágico se conoce comúnmente como derrame cerebral y el isquémico se conoce comúnmente como infarto cerebral. El hemorrágico representa el 15 al 20% del total de esta enfermedad y el isquémico representa del 80 al 85%. Ahora, ¿cómo es que se causan estos dos tipos de ACV? El ACV hemorrágico es causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro. En cambio, el isquémico es causado por la obstrucción que detiene el flujo de sangre al cerebro. O sea, hay algo que está tapando las arterias que llevan la sangre al cerebro. Ahora veamos la clasificación. El hemorrágico se va a clasificar en la hemorragia cerebral o parenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. En cambio, el isquémico se clasifica en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual e infarto indeterminado. Y aquí es donde a algunos se les complica, pero en este video voy a tratar de explicarlo de manera sencilla y después ustedes pueden profundizar ya más en sus libros. De forma general, sencilla, vamos a decir que el ACV hemorrágico puede ser de dos tipos: hemorragia parenquimatosa, como había dicho, y hemorragia subaracnoidea. Ahora, ¿por qué se causa la hemorragia parenquimatosa? Es causada por la ruptura espontánea de un vaso sanguíneo profundo del cerebro. Ahora, ¿por qué se rompe esta arteria? El principal factor es la hipertensión arterial. Y aquí es donde encontramos unas microaneurismas conocidas como microaneurismas de Charcot-Bouchard. La segunda causa es la angiopatía amiloide, que es más frecuente en personas mayores, en adultos mayores. Las malformaciones vasculares, que es más común en pacientes jóvenes. Las coagulopatías, las neoplasias también pueden producir una hemorragia parenquimatosa. Ahora, en cuanto a la hemorragia subaracnoidea, es causada principalmente por la ruptura, también espontánea, de un aneurisma en una arteria del polígono de Willis. Recordemos que en palabras simples el aneurisma es una dilatación en alguna parte de la arteria. O sea, la arteria en una zona se dilata, se estira, se infla como un globito y este globo, este aneurisma, en algún momento se puede romper, originando una hemorragia subaracnoidea. El polígono de Willis también recordemos que es un conjunto de arterias que van a irrigar al encéfalo. De todas estas arterias, las que son más comúnmente afectadas por la hemorragia subaracnoidea son las arterias comunicantes anteriores. Ahora, en el ACV isquémico, por otro lado, tenemos que se va a dividir en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto de causa inhabitual e infarto indeterminado. El aterotrombótico, ¿por qué se causa? Por la obstrucción debido a una placa de ateroma, que es una placa de grasa, de colesterol, que va a tapar el interior de las arterias, por lo tanto no va a poder pasar la sangre. ¿Y dónde se encuentra esta placa de ateroma? Frecuentemente entre la bifurcación de la arteria carótida primitiva y el origen de la carótida interna. Recordemos que la carótida primitiva se divide en dos, interna y externa. Justo donde comienza la carótida interna, ese es el lugar donde más frecuentemente se forma esta placa de ateroma que obstruye el paso de la sangre hacia arriba, hacia el cerebro. El ACV isquémico también puede ser cardioembólico, el cual está causado por la obstrucción debido a un émbolo producido con mayor frecuencia por fibrilación auricular o estenosis mitral. La fibrilación auricular es una contracción anormal de las aurículas. Esas aurículas empiezan a contraerse descontroladamente, rápido, y esto hace que se formen unos coágulos de sangre. Uno de esos coágulos se desprende, se bota del corazón, se va por las arterias, por todo el cuerpo,
y a eso se le conoce como émbolo. Y ese émbolo puede llegar hasta una arteria del cerebro, la tapa y evita que así pase la sangre hacia el cerebro. Entonces, ese sería el ACV isquémico cardioembólico, porque es producido por un émbolo que se origina en el corazón. El infarto lacunar es producido por obstrucción de las arterias perforantes del polígono de Willis. Son arterias del polígono que ya habíamos mencionado, pero son arterias que van hacia adentro, son arterias profundas de este polígono. Y esto está asociado a hipertensión arterial y a diabetes mellitus. El infarto de causa inhabitual es producido por obstrucción debido a hemoglobinopatías, o sea, enfermedades con defecto de la hemoglobina, hiperviscosidad. Si la sangre es más viscosa, entonces hay más dificultad para que circule y esto puede originar que se tape ese vaso sanguíneo. Hipercoagulabilidad, igual se forman coágulos que pueden obstruir la circulación, síndrome antifosfolipídico y etc. Y por último, el infarto indeterminado. Cuando ya se han descartado todas las anteriores y no se encuentra una causa específica, entonces se clasifica como infarto indeterminado. Buenos días, profesora y compañeros. Yo les voy a hablar de los factores de riesgo. Estos los vamos a dividir en dos grupos, en no modificables y modificables. Los no modificables son edad mayor a 65 años, la raza negra y el sexo masculino. También factores hereditarios, antecedentes familiares y personales de enfermedades cardiovasculares. Los modificables son consumo excesivo de alcohol, consumo de drogas, el sedentarismo, el estrés. También dentro de este grupo están las fisiológicas, que son hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, fibrilación auricular e infecciones. Buenos días, yo le voy a comentar acerca de los síntomas que presentan los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular. Esto puede ser un daño motor, un daño cognitivo, daño a nivel sensitivo y daño a nivel de la comunicación. Cuando hablamos de daño motor, estos van a presentar una hemiparesia o una hemiplegia. Una hemiparesia va a ser una parálisis parcial de la mitad del cuerpo, lo que puede afectar a músculos de la pierna, músculos del brazo o músculos faciales. O una hemiparesia que puede ser un trastorno del cuerpo, en la cual la mitad contralateral del cuerpo va a encontrarse en parálisis. Un daño en la comunicación va a tener una afasia o una apraxia. La afasia va a ser un trastorno del lenguaje y la apraxia va a ser una dificultad en los movimientos coordinados del paciente. A nivel sensitivo va a haber una pérdida de la proporción del paciente y una agnosia. Lo que significa la agnosia es que al paciente le va a ser muy difícil identificar ciertos objetos con cualquier sentido, siendo especialmente el más marcado la vista. Esto va a demostrar también en qué zona del cerebro se encuentra afectado, o sea, qué zona del cerebro se encuentra afectado por el accidente cerebrovascular. Un daño cognitivo también vamos a encontrar que el paciente se encuentre, va a haber una confusión, cambios del ánimo y un cambio a nivel mental. Buenos días, profesora, compañeros. Con respecto a la epidemiología, en Chile la segunda causa de muerte son los accidentes cerebrovasculares, registrándose en el año 2016 cifras de un 15% de muertes como consecuencia por esta enfermedad, y convirtiéndose también en la primera causa de discapacidad en personas mayores de 70 años aproximadamente. Los accidentes cerebrovasculares que se producen con mayor frecuencia, entre un 70-90% de los casos, son los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, que se originan por un bloqueo del flujo normal de sangre en un vaso sanguíneo en el cerebro. En cambio, los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico ocurren entre un 10 y un 20% de los casos y se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, originando un derrame. Los accidentes cerebrovasculares se producen o afectan más a hombres que a mujeres. Hay algunos factores de riesgo que aumentan que ocurra un accidente cerebrovascular. Estos factores son modificables y no modificables, que ya fueron mencionados anteriormente. Bueno, en cuanto al GES, los ACV corresponden a patología GES número 37 y esta beneficia a todas las personas mayores de 15 años que ingresan a un servicio de urgencia con sospecha de accidente vascular isquémico. Tendrán acceso a diagnóstico con confirmación de diagnóstico dentro de las 24 horas desde la sospecha.
Este paciente iniciará su tratamiento dentro de las 24 horas desde la confirmación de diagnóstico y hospitalización según indicación médica dentro de las 24 horas. Una vez dada de alta, se realizará un seguimiento al paciente dentro de los primeros 10 días y tendrá derecho a consulta para evaluación con un especialista, como por ejemplo kinesiólogos, fonoaudiólogos o terapeuta ocupacional, para que inicie su rehabilitación. Dentro de los 20 días, según indicación médica, tendrá derecho a la entrega de un bastón, cojín o colchón para su rehabilitación y también la entrega de una silla de ruedas dentro de 30 días en caso que el paciente lo requiera. Buenos días, compañeros. Bueno, dentro de los exámenes que hay que tomar a un paciente que está cursando un accidente vascular isquémico está el TAC, que es la tomografía computarizada de cerebro, que puede ser con medio de contraste y sin medio de contraste. Principalmente se utiliza sin medio de contraste, ya que es un procedimiento que se puede realizar en menor tiempo, entre 3 a 5 minutos. Este método es para clasificar si es un accidente vascular isquémico o hemorrágico. También se le debe tomar a este paciente una resonancia nuclear magnética de cerebro. Esta presenta una mayor sensibilidad para detectar un accidente vascular isquémico posterior a los 30 minutos producido el accidente. También se le debe tomar a este paciente una ecografía Doppler transcranial. Este examen identifica cuál de los vasos está bloqueando, principalmente en el accidente vascular isquémico. También es importante tomarle a este paciente un electroencefalograma. Este analiza la actividad eléctrica del cerebro a través de los electrodos. También se le debe tomar a este paciente un electrocardiograma para clasificar si el accidente cerebrovascular fue a causa de una fibrilación auricular. Importante también este paciente analizar a través de las escalas de las mediciones neurológicas, que está la Cincinnati, la Glasgow y la escala de NIRS, que esta última es específica para identificar las fases en que está el accidente vascular isquémico. También muy importante es tomar exámenes de laboratorio de sangre, que acá se pueden tomar un hemograma, un perfil lipídico, electrolitos plasmáticos, un TTPK, se le puede tomar a este paciente unas enzimas cardíacas y la glicemia, que también es muy importante. Las complicaciones son las secuelas de este ACV y principalmente dependerán de qué área del cerebro estuvo obstruida y cuánto tiempo duró esta obstrucción. Estos son pérdida de la movilidad, una afasia, una disfagia, alteración en la eliminación, edema en extremidades inferiores. También algunos pacientes tienen riesgo de trombosis venosa profunda. Algunos pacientes por la pérdida de la movilidad pueden presentar escaras, riesgo de caídas. Algunos pacientes pueden tener problemas emocionales y principalmente mucho dolor. Les voy a hablar sobre el tratamiento médico y quirúrgico con un paciente con ACV. El principal administración del ácido acetil salicílico, que es la aspirina, que es de 250, medio comprimido. Se mantiene la temperatura entre 37, con régimen cero. Se le administra oxigenoterapia, se le toma glicemia, se mantiene al paciente monitorizado con electrocardiograma. Las presiones diastólicas mayor a 110 y las sistólicas mayor a 180, no se bajan abruptamente las presiones de este paciente. Les voy a hablar de la trombólisis, preparación y la administración, que este es un solvente de 50 miligramos y la concentración de esta solución queda en 1 miligramo ml hora. La dosis es de 0,9 por 5 kilogramos de peso y la dosis máxima es de 90 miligramos. Se recomienda que el 10% de la solución se administre en un bolo en 1 minuto y el 90% restante del medicamento se administra en 59 minutos. Este medicamento actúa disolviendo los coágulos de la sangre que se han formado en los vasos sanguíneos. El tratamiento quirúrgico hay
hay dos tipos de equiplaje quirúrgico, que este es un procedimiento que consiste en que los cirujanos realizan pequeñas cirugías a través de unas pinzas que se realizan el cierre del vaso sanguíneo. Y el espiral endovascular, este procedimiento se realiza a través de una arteria femoral a elección, ingresando el catéter por la arteria hasta llegar al saco del aneurisma por técnica de microcaterización. In situ se rellena un lumen con múltiples espirales metálicos, y lo que produce los trombos alrededor de esta espiral es que lleva al bloqueo del aneurisma. Buenos días, profesora, compañeros. Yo les voy a hablar sobre dos medicamentos, los cuales son el losartán y la metoclopramida, ¿ya? El losartán, su efecto terapéutico es que es un antihipertensivo antagonista de los receptores de la angiotensina 2. También es usado para tratar y retrasar la nefropatía diabética tipo 2, ¿ya? Fue significativamente superior al atenolol en la prevención primaria de los acontecimientos cardiovasculares adversos, como lo son el infarto al miocardio y el ictus, ¿ya? Con esto produjo una reducción significativa en la morbilidad y la mortalidad cardiovascular para una reducción en la presión arterial. El mecanismo de acción es que es un antagonista selectivo competitivo de los receptores de la angiotensina 2. Ya la administración de este losartán da como resultado una disminución en la resistencia periférica total y el retorno venoso cardíaco. La reducción de la presión arterial se produce independientemente del estado del sistema renina-angiotensina. Su efecto es debido a la eliminación de la realimentación de la angiotensina, ¿ya? El losartán, además de esto, es úrico-súrico, puede producir hipercalemia, por esto siempre debe ser administrado bajo la indicación médica. Las ramas específicas es que la reacción más frecuente del losartán es en el inicio del tratamiento, puede causar mareo y somnolencia, ¿ya? En insuficiencias cardíacas crónicas también, la más frecuente es la anemia. Además, se han notificado cambios en la función renal, incluyendo insuficiencia renal en pacientes de riesgo, pero estos cambios pueden ser totalmente reversibles. Los cuidados de enfermería específicos del losartán son siempre observar la función renal con exámenes de laboratorio y en forma clínica con cuantificación, olor y aspecto de la orina. Ya evaluar también los signos vitales con énfasis en la presión arterial, ya que el losartán produce hipotensión. La metoclopramida, su efecto terapéutico, es un agente antiemético y también es un agente procinético. Se utiliza comúnmente para tratar el vaciamiento gástrico, también la prevención de las náuseas y los vómitos producidos por las quimio y las radioterapias. También en el tratamiento de las náuseas y los vómitos cuando son inducidos por las migrañas, ¿ya? El resultado es una notable mejoría y coordinación de la motilidad digestiva. Los efectos antieméticos de la metoclopramida resultan del antagonismo dopaminérgico central y de sus efectos gastrocinéticos. Sus RAM son aumento transitorio de la presión arterial, trastornos extrapiramidales como lo es el parkinsonismo, hipotensión, depresión, mareos, temblores, pero siempre en predominio en el género femenino, ¿ya? Además, la metoclopramida también puede producir diarrea. Los cuidados de enfermería específicos de la metoclopramida son el control de signos vitales con énfasis en presión arterial, evaluando la hipotensión y la hipertensión. Observación de signos y síntomas neurológicos relacionados con la administración de la metoclopramida. Y además también evaluar la frecuencia de las deposiciones. Como producía diarrea, tenemos que evaluar el estado de hidratación también del paciente.